lo que hemos visto, vimos en Coco cómo simular los tipos de reactores. Reactores estequiométricos, reactores STR, reactores de Gibbs y reactores PFR. El día lunes, además, vimos cómo trabajar con Octave, principalmente lo que son un reactor estequiométrico y un reactor CSTR. Vimos también el caso de reactores CSTR en serie, en donde se hacía toda la integral en función del el tiempo. Hoy pues nos queda únicamente el reactor PFR, vamos a seguir la misma metodología. Entonces les voy a presentar aquí lo que nos dice el libro de Chemical Engineering with MATLAB con un ejemplo que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Técnicamente este ejemplo nosotros ya lo desarrollamos en Coco. Es el craqueo de acetona en un reactor flujo pistón. Este ejemplo lo hicimos creo que hace como 15 días, 8 días, no recuerdo. Lo hicimos en Coco, que es un ejemplo sacado del libro de Fogler. Entonces, resumiendo, tenemos un craqueo de acetona en fase gaseosa irreversible, en donde acetona produce queteno y metano. Se realiza en un reactor adiabático de flujo pistón. Esta reacción nos dice el autor que es de primer orden con respecto a la acetona, y la velocidad está por la expresión menos RA igual a K por CA, donde CA es la concentración de acetona en gramo mol por metro cúbico. Dice que para cada balance para cada ecuación de balance de masa de reactor en flujo pistón, la velocidad de las especies FA, FB y FC con respecto al volumen se dan por las siguientes ecuaciones. Entonces, este es el modelo matemático del reactor de cada una de las especies, en este caso 3 especies. Son 3 ecuaciones diferenciales y una ecuación en función del volumen de los flujos y una ecuación diferencial, que esa la tenemos aquí más adelante, para completar 4, que es el cambio de temperatura con respecto al volumen del reactor. Además, conocemos la cinética de la reacción, la constante cinética, en términos de la temperatura como un modelo de Arrhenius. Recuerden que ese lo tuvimos que modificar para poder ajustarlo a lo que nos pedía Coco. También hay algunas condiciones, por ejemplo, de la concentración de acetona, de la fracción de cada uno de los componentes y demás. Además, pues también nos trae información de lo que es la entalpía de reacción en función de la temperatura y de cada uno de los SUPs también en función de la temperatura, como propiedades termodinámicas que como la temperatura va cambiando a lo largo del volumen del reactor, pues también tiene que ir cambiando. Nos dan las condiciones iniciales, o sea, nos dicen que el flujo de acetona es de 38.3 gramos mol por segundo. Nos da la temperatura inicial del reactor, 1150, bueno, de la entrada del flujo de entrada, 1150 Kelvin. Además sabemos que el flujo de A y de B, perdón, de B y de C a la entrada del reactor son 0 y la presión del sistema son 162 kilopascales. Y el volumen del reactor es 4 metros cúbicos. Nos están diciendo en el primer caso que calculemos el flujo, la velocidad de flujo en mol por segundo de cada una de las especies, y después nos están diciendo que para incrementar la conversión de acetona, esta parte por ejemplo no estaba en el libro de Fowler, es algo que el autor de este libro se inventó. Entonces, para incrementar la conversión de acetona se sugiere adicionar nitrógeno junto con la acetona, ¿sí? O sea, utilizar como un gas de arrastre, como un gas inerte, nitrógeno, de tal manera que no va a influir en la reacción, pero sí va a mantener el calor de la reacción. Recuerden que la reacción era altamente endotérmica. Entonces dice que tenemos el flujo de nitrógeno y nos está diciendo que calculemos, no, perdón, este es el flujo de acetona. ¿De acetona? No, este es el flujo total de la entrada. Mezcla acetona-nitrógeno. Y nos dice que calculemos la conversión final y las temperaturas en el caso de que el nitrógeno entra a 28.3, o sea, 10 de acetona a 18.3, 8.3, 3.3 y 0 de nitrógeno. Y también pues obviamente nos dan la capacidad calorífica del nitrógeno. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a explicar, o sea, lo que quiero explicar acá es la manera que ellos abordan el tema de
la solución de esas ecuaciones diferenciales. Nosotros habíamos visto, y si quieres recordamos acá, a ver, abramos ese script. Nosotros habíamos visto el día lunes, ¿dónde está? Aquí noté. Por ejemplo, esta parte del CSTR en serie. ¿Sí? Entonces, ustedes inicialmente se debían definir lo que eran las condiciones iniciales de su reacción, ¿sí? Pues las que le dieran, hasta saber las condiciones de su reacción. Definen un tiempo, un vector de tiempo entre 0 y un valor final, de tal manera que sepan cómo utilizar el método. Recuerden que esto se soluciona por un Euler o por un Runge-Kutta. Definen un vector con las condiciones iniciales. Recuerden que en este caso del reactor CSTR teníamos 6 condiciones iniciales. Las concentraciones de A y de B iniciales y las concentraciones de los reactores 1 y 2 de las especies A y B. Después montábamos lo que era el vector con las ecuaciones diferenciales como una función anónima. Recuerden esta función anónima. Y aquí montábamos las 6 ecuaciones diferenciales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después simplemente resolvíamos el OD45 con el OD45, introduciendo los valores, pues el vector de las ecuaciones diferenciales, el vector de los tiempos de integración y el vector de las condiciones iniciales. Algo similar hacemos acá, o presenta el libro acá. Sin embargo, él hace una separación. Él separa definiendo con una función. O sea, hay que recordar que MATLAB y Octave tienen dos formas de generar funciones. Una es como una función anónima con el arroba como tenemos acá. ¿Sí? Él asume que todo lo que va después, o sea, que lo que va al lado del arroba entre los paréntesis redondos son unas variables, va a jugar con esas variables, y lo que va después de eso, pues es una función. O sea, él no va a esperar que le metamos, bueno, corramos esto. Él no va a esperar un dato numérico. ¿Listo? Lo que quiero mostrarles es que de CDT, el vector de CDT, es una función, miren. O sea, él lo asume como una función, no va a estar esperando un número. ¿Listo? Eso es lo que quiero mostrarles. Y esa es una forma de crear una función. ¿Cuál es la otra forma de crear una función? La otra forma de crear una función también es en un script individual, o sea, hacerle un script individual en donde usted identifique con la palabra function como un ciclo, la variable que va a trabajar, en este caso la variable de x, y le asigne el nombre de la función. En este caso el nombre de la función, y que va a ser el mismo nombre que el archivo m se va a llamar adfun, por ejemplo, o el nombre que ustedes quieran. Y entre paréntesis se van a poner las variables que trabaja esa función, ya sea variable dependiente o variable independiente. ¿Listo? Esta es la otra manera de definir una función, en este caso sin el arroba. Y aquí más adelante es donde se define el vector con las ecuaciones diferenciales. Recuerden que tenemos 4 ecuaciones diferenciales y la última es la relacionada con la temperatura. ¿Listo? Entonces en esa función pues se le agrega lo que es pues la constante de los gases ideales, el vector de P, bueno, el elemento de P que es la presión, toca pasarlo a pascales. Esto es en pascales, porque aquí nos dan la presión en kilopascales, aquí toca pasarla directamente a pascales. También definen un flujo de nitrógeno, pero en este caso es 0 porque es el primer ejemplo. Definimos un vector de presión y de flujo, o lo pueden hacer así o lo pueden hacer de una manera diferente. Y aquí definen las concentraciones. Y esta es la parte interesante del tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la ecuación de concentración era esta. ¿Dónde estaba? Se me perdió. ¿Qué es esta? ¿Es esta? Sí, es esta. Esta es la ecuación de concentración, miren, aquí está. En cualquier punto, concentración de la acetona en cualquier punto, que es función de la fracción molar. Entonces aquí lo que tenemos es esto. Bueno, ya la presión ya la pasamos a pascales, o sea, 1000 por P, miren aquí está, 1000 por P, por eso se llama PF1.
o sea, este primer elemento. Y aquí lo tenemos dividido entre R por X4. ¿Y R que por X4 qué es? R es la constante universal de los gases, miren, la habíamos definido como 8314, y X4 es la temperatura, es decir, nosotros vamos a asumir que la variable X, a ver, ponemos como acá, la variable X en la posición número 4 va a ser igual a la temperatura. Es decir, X1 va a ser el flujo de... pero esto no acá. Al final, lo que vamos a tener es un vector, bueno, no, una matriz, en donde el X en la posición 1 va a ser el flujo de A, el X en la posición 2 va a ser el flujo de B, el X en la posición 3 va a ser el flujo de C, y el X en la posición 4 va a ser la temperatura. Y así sucesivamente, pues dependiendo del número de variables que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, por eso, todo está nombrado en términos de X. Entonces, miren que esta X va a ser la misma variable que está acá. Otra cosa es que aquí no definimos X1, X2, X3, X4, sino definimos un X, que puede tener todas las variables que usted quiera. Por eso sigue siendo función del volumen y de X. Y con los subíndices, recuerden que esto es una indexación, o sea, con X en la posición 1, X en la posición 2, X en la posición 3 y X en la posición 4. Son 4 variables diferentes. Entonces, todo lo tenemos que poner en función de eso. Tanto la concentración de A como la constante de Arrhenius. Miren, aquí está la constante de Arrhenius, el exponencial de 34,34 menos 34.222 sobre X4, porque X4 es la temperatura. También tenemos el DH. El DH es lo que nos dicen acá, el delta de entalpía, también en función de X4, es decir, de la temperatura. Y cada uno de los SUPs, estos son cada uno de los SUPs, también en función de X4, ¿sí? Porque son funciones de la temperatura. Y ya después de definir de usted todas esas funciones, puede calcular o podría definir la función de RA como menos K por CA, y el vector de X, que el vector de X es el vector de las ecuaciones diferenciales. Y miren que este nombre de acá es el mismo nombre que tenemos acá. O sea, al final todo esto que pusimos antes del de X es opcional, usted lo puede poner si quiere afuera, en otra función, pero lo importante es del 14 al 17, que es donde usted mete sus ecuaciones diferenciales. RA menos RA menos RA y menos RA por todo esto, que es las que tenemos acá, RA menos RA menos RA y RA por todo esto. ¿Listo? Y ya esa sería la primera parte de la solución del problema. Lo que nos dicen acá. Dicen que la función de MATLAB, definida como A de fun, define las ecuaciones diferenciales, que es todo esto que está mostrando acá. Y el sistema de ecuaciones diferenciales después se resuelve utilizando la función de 45, pero lo hace en la ventana de comandos. Miren la diferencia. Aquí el libro le está mostrando estas rayitas y estas rayitas no se muestran en el editor, sino se muestran directamente en la ventana de comandos. ¿Sí? O sea, donde usted ve rayitas acá, o esos dos signos de mayor que, quiere decir que usted está en la ventana de comandos. Entonces, en la ventana de comandos, usted simplemente define las condiciones de operación, el vector por ejemplo, el vector PF, recuerden que el vector PF era la presión, bueno, esto ya no lo necesitamos, porque PF ya lo habíamos definido, entonces esto lo voy a borrar. Es que, bueno, encontramos ayer un error con este código, pero ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces aquí tenemos que definimos el X0. A ver, borramos todo esto. Definimos el X0, definimos el B-SPAN, que el B-SPAN es el volumen, los límites del volumen. Recuerden que el volumen del reactor es de 4 metros cúbicos y yo debo hacer la integración entre 0 y 4.
Sí, recuerden, que se venga en la memoria de todos ustedes lo que son los métodos de Runge-Kutta, ¿sí? El método de Euler o los métodos de Runge-Kutta. Después hacemos esto, que es asociar una variable de X, la función a de fun. Recuerden que esta función a de fun es la que tenemos como función de MATLAB, bueno, en este caso de Octave. Y después resolvemos con el OD45. ¿Sí? Entonces, el OD45, la función donde está las ecuaciones diferenciales, el BSPAM, que son los límites de integración, las condiciones iniciales y estos corchetes, la verdad no recuerdo para qué sirven. Listo. Entonces aquí ya está la solución, ¿sí? Entonces, si revisamos la solución así brevemente, me faltó el punto y coma, por eso me salió así. Aquí me falta, por ejemplo, un punto y coma, para que no la muestre todo. Pero si revisamos las soluciones, vemos que al final nos muestra el perfil volumétrico, miren todo el perfil volumétrico, entre 0 y 4 metros cúbicos, y nos saca 4 columnas. La primera columna es la concentración perdón, el flujo de A, la segunda el flujo de B, la tercera el flujo de C, y la cuarta la temperatura. Entonces miren que ahí me está mostrando las cuatro, los perfiles, técnicamente esos son los perfiles. Y pues parte del código es esto, que es ver las condiciones finales. ¿Listo? Que son las mismas que nos muestra aquí pues, el libro. Entonces, ¿qué pasó con este código en MATLAB? Porque no nos funcionó ayer y lo tuvimos que corregir. Bueno, no lo tuvimos, la verdad me estoy subiendo al bus que no es. Un estudiante, Joan Sebastián, me escribió un correo ya después de terminar la clase y me dijo que pues había que corregirle algunas cosas al código. ¿Listo? Entonces esas cosas se las corregimos. Entonces usted, por ejemplo, puede al final dibujar eso, ¿no? Puede ser un plot similar de pronto al que teníamos aquí dentro del CSTR, en donde queremos dibujar, utilicemos este plot de acá, utilicemos este. Obviamente cambiando las variables, vamos a dibujar, en este caso, el volumen como variable independiente para todos los tres casos. Vamos a cambiar la T por el B. Y vamos a cambiar esto por X. X1, X, este sería el X de 2. Este sería el X de 3. Y ahí tendríamos los perfiles de concentración. De pronto nos faltaría si queremos. A ver, sería coma, B, coma, no, B mayúscula, coma, X, paréntesis, paréntesis, dos puntos, coma, 4, para meter el de temperatura. Y que me lo dibuje, a ver, tenemos rayita, dos puntos, a ver, con bolita. Ok, me lo dibujé así. Bueno. Bueno, sí, técnicamente lo hizo, pero como tiene la misma escala, no se ve bien. Entonces, a ver, quitémosle el de la bolita para ver solo los perfiles. Ahí están los perfiles de las tres especies. Obviamente solo se ven dos líneas porque la especie B y la especie C tienen perfiles similares. Y podemos también hacer el dibujo con, borremos todo esto, con el de la temperatura. Entonces será la variable 4. Este sería el perfil de temperatura, si recuerdan. ¿Listo? Entonces, aquí está el código. Bueno, ¿cuál es el problema? Si quieren les muestro también cuál es el problema cuando lo corrimos con este mismo código en Octave. Entonces vamos a copiar esta parte. Voy a cambiar esta función que se llama addFun. Voy a borrarla de acá. Voy a ponerla esta. Estoy copiando lo que nos da el libro de MATLAB. ¿Listo? Ahí pues la guardo ese script. No lo corro, sino simplemente lo guardo, archivo, guardar archivo, listo. Y voy a la ventana de comando y borro todo.
Y aquí en esto, pues sí meto línea por línea. Me meto las condiciones iniciales, meto lo de 45, a ver si molesta espacio, no creo que no tiene espacio. Entonces ahí saca un error, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó? O sea, si yo copio eso dentro de Octave, no me va a funcionar. ¿Sí? Que era el problema que tuvimos en la clase de ayer, porque efectivamente no funcionaba. Entonces, hubo que hacerle unas modificaciones a este código inicial. ¿Qué modificaciones? Bueno, pues, si quieren revisamos brevemente. Bueno, esto será la nota. Las modificaciones, aquí están. A ver, haremos esto. ¿Qué modificaciones hizo este muchacho? La verdad, si no me voy a subir a ese bus porque la verdad yo no lo hice. Él definió lo mismo, la función de ADFUN, pero ahora solo en dos variables, B y X. B y X, ¿por qué? Porque aquí la habían definido con BX y FP, de PF, perdón. Que PF es un vector de presión y de flujo de nitrógeno. Entonces ellos en ese tema habían definido que P va a ser igual a PF en 1, FN2 va a ser el PF en 2. O sea, estos datos toca metérselos y pues después cuando los tengan metidos los va a asociar a variables, a P, a T, a FN. Entonces miren que aquí, por ejemplo, el DH, bueno, el CA y el DH y todo esto, él lo define en función de T. ¿Sí? Y aquí él hace esa asociación que T es igual a la cuarta variable del vector de X. Lo que hizo este muchacho acá fue decir, no, ¿para qué nos ponemos en esas? Simplemente trabajémosla con las ecuaciones como deben ser, o sea, con la cuarta variable, o sea, que es la temperatura, primera, segunda, tercera y cuarta, o sea, flujo de A, flujo de B, flujo de C, flujo de D, y trabajémosla únicamente con estas variables, ¿sí? De tal manera que el programa no se vaya a confundir. Y al final, pues ya quitémosle una variable, esa de PF ya no la vamos a definir. O sea, técnicamente no la definió como variable aquí para que el usuario se la dé, sino internamente él se la iba dando. O sea, él le daba que la presión son 162 kilopascales por mil son 162.000 pascales, que el flujo de nitrógeno inicial es 0 y que el R es 8,314. Entonces, en lugar de que él le diga al usuario, o sea, aquí lo que quieren hacer es que le diga al usuario que se le dé esos datos, pues él directamente se los mete acá. Y con ese cambio, pues ya el programa trabaja. ¿Listo? Bueno, también hubo un cambio acá, pero pues este sí es más sutil, que es cuando aquí lo tratan de solucionar con el OE 45, de una vez le ponen el arroba adefun, y aquí lo que hace es asociar ese arroba adefun a una nueva variable que se llama de x. Y la de x es la que se mete directamente en el OE45 para que sepa que esas son las ecuaciones diferenciales. Ustedes se preguntarán, bueno, pero de pronto fue porque lo estábamos haciendo en Octave, ¿no? Eh, pues también lo desarrollamos en MATLAB. Ayer también lo estábamos trabajando en MATLAB. Ya les muestro. Y no, entonces, ahí la cosa fue que le encontramos un error, porque bajo el código que ellos nos muestran, o que el libro muestra, pues no corría la simulación. Listo, no corría la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, lo mismo, aquí tenemos el ADFUN, estos son los datos que el muchacho me envió, que Joan me envió. Vamos a cerrar aquí el tape. Voy a agarrar los datos de MATLAB para que vean efectivamente no funcionaba el código, ni siquiera en MATLAB. Ok, esta sea, ya está. Aquí, de aquí para adelante. Listo. Lo voy a guardar. Save. Listo. Y voy a copiar otra vez este código. Entonces, ¿por qué hago esto? Para mostrarles que efectivamente hay algunos libros, y eso es la parte chévere de leer, que contienen errores. ¿Sí? Porque pues si uno no se pone a hacer esto, pues uno no se va a dar cuenta si tiene o no errores, ¿no? Porque al final le muestran las respuestas y ya uno se queda con eso.
Entonces, miren, efectivamente no corre. Entonces, no corre bajo el código como lo tienen ellos. Entonces, uno esperaría por lo menos que esto pues habría que escribirle al editor y decirle, oiga viejo, no le está corriendo ese modelo de OD45. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, bueno. Entonces, como no hay dudas, lo que vamos a hacer es pues la respectiva asignación del trabajo de fin de temas, ¿sí? O sea, vamos a guardar esta, si ahora sí corre con esta. Ah, ya no corrió. ¿Qué le pasó? No pude. Ya, ya no me sirvió. Ah, ¿qué le hice? Bueno, ¿dónde está? Open. Se llamaba prueba. ¿Hay que no el punto y coma? No, no quiso. A ver, ¿por qué no quiere ahora? No, creo que el problema es acá. No, creo que me tiré la función otra vez. Bueno, bueno, pero igual en Octave sí sirve. Pero es lo que necesitaba. Listo. Bueno, entonces, ahora sí, viene la asignación. Vamos a ver aquí, Dropbox, American. Ok. Entonces, vamos a hacer la asignación. La asignación es muy sencilla. PowerPoint. Mira, creo que era este. Ok, ya sí, aquí está. La asignación es muy sencilla. Nosotros el día, creo que fue hace 8 días, o el lunes de la semana pasada, hicimos una serie de ejercicios, estos ejercicios, en Coco, ¿sí? En Coco directamente los hicimos. Entonces la idea es que teníamos un alimento que era agua, etanol y ácido acético, que teníamos una reacción que era etanol más ácido acético produce acetato de etilo más agua. Habíamos supuesto un modelo de NRTL con Hayden O'Connell y teníamos 4 reactores. Un estequiométrico, un reactor de Gibbs, un reactor de flujo pistón y un reactor CSTR. Entonces la idea es hacer los mismos reactores bajo las mismas condiciones, pero
únicamente el estequiométrico, el de flujo pistón y el CSTR, es decir, no tener en cuenta el reactor de Gibbs. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, pero todavía no lo hemos visto. Entonces, es montar un código para ese estequiométrico en Octave, obviamente que funcione, un código para ese flujo pistón en Octave y un código para ese CSTR en Octave, ¿listo? Bajo las mismas consideraciones que están ahí, o sea, las mismas condiciones de temperatura, presión, flujos y demás. ¿Qué es lo único que tendrían que buscar adicional? Que esa información yo sí no se las doy. Lo que es la energía, el delta H de reacción y los P's en función de la temperatura de cada una de las especies. ¿Listo? Esa sería la única parte que tendrían que buscar. Obviamente, grupos de 2 personas, para hacerlo a más tardar el próximo viernes. Ya está configurada la tarea dentro de Moodle para que ustedes la puedan subir allá. ¿Dudas? Profe, ¿la misma mezcla que se utilizó anterior La que está acá, mira. esa explícitamente? Ah, ok. Agua, etanol, ácido acético, con la reacción que produce etanol más ácido acético, produce acetato de etilo Ah, más agua. todos Aquí están, hacemos eso. todos hacen eso. Ah, Parámetros cinéticos, primer orden de reacción de cada reactivo, temperatura 30 grados y una atmósfera del reactor, y estas condiciones. Primero, un estequiométrico, 70% de conversión de etanol. Segundo, un flujo pistón, longitud 2 metros, diámetro 0.3 metros, con eso puede calcular el volumen. Y el CSTR, volumen de 0.14 metros cúbicos. Por ejemplo, para este CSTR es muy sencillo porque pues ya no van a tener que integrar, ¿no? Simplemente con la ecuación de diseño en CSTR. ¿Listo? El único que van a necesitar integrar es este, que es el reactor flujo pistón. ¿Vale? Profe, una pregunta, ¿solo se entregan los códigos o algún tipo de análisis en algún archivo? Déjame pensarlo. No, únicamente los códigos. Listo, profe, gracias. Vale. Chicos, ¿más dudas? ¿Comentarios? Bueno, voy a parar la grabación.